Ha llegado el día 28. Nosotras estábamos un poquito tristes, pues no habíamos visto al ángel. Fuimos como de costumbre a la escuela. Cuando salimos, la gente del pueblo al vernos tan tristes, lloraban y nos besaban diciendo, rezad mucho para que vuelva. Cuando llegó la tarde fuimos a la calleja e hicimos lo de costumbre. La gente rezaba el rosario con más fe que nunca para que se nos apareciera. Al terminar de rezar las letanías, se nos apareció y vino más sonriente que nunca. Nosotras le preguntábamos para qué venía. Y él se sonrió y no nos contestaba. Empezamos a verlo como a las 9 y terminamos a las 10, se nos hizo un minuto o menos, estábamos muy contentas con él. Durante el éxtasis el tiempo les parece muy corto a causa de la intensa felicidad que tienen. Se les ha oído, con frecuencia, pedirle a la Virgen, después de una larga aparición, «Oh, te vas ya. Espera un minutín más». Ha llegado el día 29, jueves. Le vimos igual que siempre e hicimos igual que siempre. El viernes 30 igual. Ha llegado el 1 sábado. Ese día vino mucha gente, como era el día de la Virgen y a lo mejor se nos aparecía. Nosotras fuimos a la calleja como siempre a rezar el rosario y la gente nos acompañaba. Al final del Santo Rosario se nos apareció el ángel muy sonriente y nos dijo: «Vengo a anunciaros la visita de la Virgen bajo la advocación del Carmen, que se os aparecerá mañana domingo». Nosotras muy contentas le dijimos, que venga pronto. Él se sonreía, entonces le dijimos: «¿Qué significa ese letrero que tú traes?» YYA os lo dirá la Virgen. Ese día nos habló de muchas cosas. Le decía a Jacinta, a Loli y a Maricruz cómo el primer día iban a llamar a la mamá de Conchita creyendo que le estaba dando un ataque. El ángel comenta con las niñas los sucesos que tuvieron lugar durante su primera aparición, el 18 de junio. Ellas se reían. Porque es que estaba no sé cómo ese día. Estuvo 2 horas y se nos hizo 2 segundos. Después nos dijo, volveré mañana con la Virgen. Y se marchó. Qué pena nos dio. La gente muy contenta nos preguntaba, ¿qué os ha dicho? Y nosotras les contamos lo que nos había estado diciendo. La gente forastera se fue creyéndolo mucho y muy contentos con muchas ganas de decírselo a quien no lo había visto. El ángel tenía un vestido azul largo suelto, sin cinto, las alas rosas claras, bastante grandes, muy bonitas, su carita ni larga ni redonda, la nariz muy guapa, los ojos negros y la cara trigueña, las manos muy finas, las uñas cortadas, los pies no se le ven. Este es un retrato en el que puede admirarse el colorido, la precisión y la asombrosa riqueza literaria. Queda todavía más realzado por la sencillez del estilo en que está escrito. Diario de Conchita, 3. Regresar al principio 1961-1963. Mes de julio del año 1961. Ha llegado el día 2, domingo. Fuimos a misa y al rosario. El rosario fue a las 3 de la tarde, se trata del rosario que cada domingo se reza en la iglesia del pueblo y al que asisten casi todos los vecinos. Tiene lugar después de comer, generalmente. Nosotras después del rosario nos fuimos por la carretera abajo, porque ese día llegaban unos hermanos míos e íbamos a ver si venían. Son 5 kilómetros de San Sebastián a Cosío, en realidad son como unos 6 kilómetros, anduvimos 4. Como la gente nos conocía porque íbamos las 4 juntas y como nos habían visto en fotografías, en el comienzo de las apariciones un fotógrafo había tomado algunos clichés que se vendían en Cosío y no en San Sebastián de Garabandal. Nos paraban y nos hacían regalos, cajas de bombones, caramelos, etc. Muchas cosas. Ese día habían ido 10 u 11 sacerdotes, médicos, un abad y muchos coches. Como estábamos ya muy lejos del pueblo, decidimos regresar. Algunos del pueblo bajaron a caballo a buscarnos. Pero una persona conocida nos vio y nos dijo si queríamos subir que ellos nos llevarían al pueblo. Nosotras le dijimos que sí, pues mis hermanos no vinieron. Cuando llegamos al pueblo nos estaba esperando mucha gente y sacerdotes. Eran las 6 de la tarde. Nos fuimos a la calleja a rezar el rosario. Sin llegar allá se nos apareció la Virgen con un ángel a cada lado. Venían con ella 2 ángeles, uno era San Miguel, esta es la primera vez que Conchita emplea el nombre de San Miguel en su diario, y el otro no sabemos. Venía vestido igual que San Miguel, parecían mellizos. Al lado del ángel de la derecha, a la altura de la Virgen, veíamos un ojo de estatura muy grande. Parecía el ojo de Dios. Ese día hablamos con la Virgen mucho y ella con nosotras. Le decíamos todo, que íbamos todos los días al prado, que estábamos negras, que teníamos la hierba en morujos, etc. Ella se reía como le decíamos tantas cosas.
Rezamos el rosario viéndola a ella y ella rezaba con nosotras para enseñarnos a rezarlo bien como Conchita lo explica. Al comienzo la visión les enseñó a recitar bien el rosario. Después la visión decía solo el Gloria, y cuando terminamos el rosario dijo que se iba. Entonces nosotras le dijimos que estuviera otro poquitín, que había estado muy poco. Ella se reía y nos dijo que el lunes volvería. Cuando se fue, a nosotras nos dio mucha pena. Entonces algunas personas nos iban a besar y a preguntarnos lo que nos había dicho. Otras, no lo creían porque decían que como la Virgen iba a hablar tanto pues le contamos muchas cosas. Pero la mayoría sí creía porque decían que era como una madre que hace mucho que no la ve su hija y le cuenta todo. Con mayor razón nosotras que no la habíamos visto nunca y además era nuestra Madre del Cielo. Nos llevaron a la sacristía y un padre que se llama D. Francisco Odriozola, sacerdote de la diócesis de Santander, fue nombrado canónigo pasado ya un tiempo de comenzadas las apariciones. Ha sido uno de los principales informadores de los obispos que se han sucedido en la diócesis desde el comienzo de las apariciones. Si creemos a las palabras del vicario general de la diócesis, el canónigo señor Odriozola sería el presidente de la comisión mencionada en la nota del 8 de julio. Si hacemos caso al mismo señor Odriozola, su puesto sería el de secretario de esa comisión. Nos preguntaba una por una y después decía a la gente lo que nosotras le habíamos dicho. Así se terminó el día 2, domingo, día muy feliz. Porque hemos visto por primera vez a la Virgen. Con ella estamos todos, siempre que queramos. La Virgen viene con un vestido blanco, manto azul, la manera corriente de representar a la Virgen del Carmen es con manto de color marrón. Las 4 niñas lo conocían así. Ignoraban ciertamente que hubiera algunas representaciones de la Virgen del Carmen. Con el vestido blanco y el manto azul, corona de estrellucas doradas, no se le ven los pies, las manos estiradas con el escapulario en la derecha, la Virgen lleva un escapulario en el brazo. Las niñas han dicho que había como pintado en él una pequeña montaña. No entendía la razón de ser de esto. En España se llama simplemente Virgen del Carmen. Fuera de España es más general el nombre de Nuestra Señora del Monte Carmelo. El escapulario es marrón, el pelo largo color castaño oscuro ondulado, la raya en el medio, la cara alargada, la nariz alargada fina, la boca muy bonita con los labios un poquito gruesos, el color de la cara es trigueño, más claro que el del ángel, diferente a la vez, muy bonita, una voz muy rara, no sé explicarla, no hay ninguna mujer que se parezca a la Virgen ni en la voz ni en nada. Es interesante comparar esta forma de escribir con otras que corresponden a experiencias místicas. Se suceden afirmaciones y negaciones como dando a entender que lo dicho no se ajusta exactamente a lo que se ha vivido, ya que es algo que no puede explicarse con palabras. Algunas veces trae al niño en brazos, la visión ha dejado en repetidas ocasiones el niño en brazos de las videntes. Ellas dicen que sienten el peso del niño, pero que en cierto modo es como si no lo tocaran. Muy chiquitín como un nene recién nacido, una carita redonda, parece el color como el de la Virgen, una boquita pequeña, el pelín un poco largo, rubio, unas manos pequeñas, un vestido como una túnica azul. Ha llegado el lunes día 3. Nosotras muy contentas de haber visto a nuestra Madre del Cielo. A la mañana lo primero que hicimos el lunes día 3 fue ir a rezar, nos fuimos a casa a hacer lo que nos mandaran nuestros padres. Después fuimos a la escuela con nuestra señora maestra, doña Serafina Gómez. Cuando llegamos, ella llorando nos besaba y nos decía, qué suerte tenéis, etc. Ya cuando salimos de clase, la gente nos decía igual que ella, todos muy impresionados y muy contentos, creyéndolo mucho. Nuestros padres también, en especial el de Loli. Su padre Ceferino Mazón, padre de María Dolores, Loli, era el jefe de la junta del pueblo en el tiempo del comienzo de las apariciones. Posee una especie de taberna. Julia, su mujer, tiene varios niños. La menor Guadalupe, nació durante un éxtasis de Loli. Esta entró en casa de sus padres diciendo que ya lo sabía porque se la había dicho la visión. La mayoría de las apariciones han tenido lugar sin el niño. Se ha oído decir a Conchita durante un éxtasis el 9 de diciembre de 1962. Pero cuánto hace que ya no venía el nene, y no ha engordado nada ni nada. Está igual que estaba. ¿A dónde ha estado? ¿A dónde ha estado? Cuando no viene el nene, ¿a dónde está? Pues en el cielo o en alguna cuna. ¿A dónde está?, decía. Cosa como esta no la hay. Lo mismo su madre Julia. La mamá de Jacinta, María, y su padre Simón mucho más, Simón y María han tenido varios hijos. Uno de ellos es Jacinta. Toda la familia goza de una excelente reputación en el pueblo.
Si hacíamos alguna travesura, el papá de Jacinta decía que los apóstoles hacían eso y empezaba a explicar cosas. Todo lo que hacíamos a él le parecía que estaba bien. El papá de Maricruz, Escolástico González y Pilar tienen una sola hija. Esta es Maricruz, pues ese no va mucho a misa y no parecía que decía nada, y su mamá Pilar, días lo creía y días no, según. Mi mamá Aniceta sí lo creía, pero dudaba algo, porque habíamos hablado mucho el domingo 2. Mis hermanos, ellos creyeron desde que lo vieron, pero no solamente creyeron, sino que les causó un gran bien espiritual, y así a muchos. Había gente que le gustó lo del domingo y a otra no le causó emoción. Nosotras continuábamos nuestra vida corriente y hacíamos lo que nuestros padres nos mandaban. Al día siguiente por la tarde nos fuimos en cuanto salimos de la escuela, porque ya teníamos muchas ganas de verla. De la escuela salimos a las 5 de la tarde y nosotras, como habíamos pasado muy feliz el domingo día 2, pues ya teníamos ganas de volverla a ver y fuimos allá luego que salimos de la escuela y nos pusimos a rezar el rosario. Estábamos solas y ya cuando terminamos y que no la vimos, no nos extrañó ni nos pusimos tristes, como siempre venía más tarde y en vista de que no vino, entonces nos fuimos a nuestras casas e hicimos lo que nos mandaron en casa. Cuando ya nuestros padres lo creían más y cuando ya se aproximaba la hora del domingo, primer día que vimos a la Virgen, nos dijeron: ya tendréis que ir a rezar el rosario al cuadro. Nosotras les dijimos: es que todavía no nos llama. Nosotras se lo contamos, les dijimos que era como una voz interior, pero que no la oíamos con los oídos, ni oíamos llamar con nuestros nombres, es como una alegría. Son 3 llamadas, la primera es una alegría más pequeña, la segunda ya es algo mayor, pero a la tercera ya nos ponemos muy nerviosas y con mucha alegría. Entonces ya viene y nosotras íbamos a la segunda llamada porque si íbamos a la primera teníamos que esperar allí hasta muy tarde, porque de la primera a la segunda, tarda mucho. Entonces nosotras les hemos dicho lo de las llamadas y ellos se quedaron muy extrañados, pues nunca habían visto ni oído tal cosa. Como lo dice Conchita, existen 3 llamadas sucesivas antes del éxtasis. Diremos algunas propiedades de estas llamadas. Asterisco, sirven para anunciar la venida de la Virgen pero no la del ángel. 2 asterisco %, la llamada no parece contener ninguna otra comunicación fuera de un anuncio, vendré, y producen un deseo intenso y una gran alegría. Asterisco, según las niñas la llamada no es una palabra. No utiliza el camino de los sentidos. Es como una interior percepción llena de alegría. 4 asterisco, no viene precedida de ninguna causa externa. Puede venir a cualquier hora del día o de la noche. 5 asterisco, cuando los éxtasis se suceden con frecuencia, por ejemplo, 2 o 3 en la misma tarde o noche, solo el primer éxtasis se hace preceder de las llamadas. La misma visión dice al despedirse: dentro de un rato o de media hora. Te volveré a ver. 6 asterisco, de la primera a la segunda llamada pasa generalmente un rato largo, 1 hora y media o 2 horas. Entre la segunda y la tercera el espacio es más corto. La tercera precede solo unos instantes a la aparición. 7 asterisco, Jacinta ha tratado de traducir en palabras su impresión. La primera llamada es como si dijera: ven, la segunda es como si dijera: corre, la tercera es como si dijera: corre, corre, corre. Pero todo eso por dentro y sin palabras. Nosotras después de pasar esta conversación tuvimos una llamada y se lo hemos dicho. Estábamos las 4 juntas y había mucha gente. Algunos de ellos, de los que no creían, o sea porque no habían venido nunca, le decían a don Valentín, el párroco del pueblo: ¿por qué no pone a 2 en casa de Loli y a otras 2 en casa de Conchita, mi casa? Don Valentín dijo: pues bien pensado, vamos a poner a Loli y Jacinta en casa de Loli y a Conchita y Maricruz en casa de Conchita. Así se lo dijo a nuestros padres y hermanos. Nuestros padres dijeron que sí y nos desapartaron en esta forma para ver si coincidíamos las 4 a la vez. Después de media hora tuvimos la segunda llamada y coincidimos las 4, pues al mismo tiempo estuvimos en el cuadro, a la vez, y esto admiró mucho a la gente y se preguntaban cómo era posible que coincidiéramos. Según que llegamos al cuadro se nos apareció la Virgen con el niño Jesús, pero no venían los ángeles. A medida que la presencia de la Virgen se hace más intensa, la del ángel parece decrecer. Ha servido como introductor a la aparición de la Virgen. Aparte de esto ha dado la comunión a las niñas repetidas veces y entre ellas el día 18 de julio de 1962 con ocasión de lo que se ha llamado el milagro de la forma. También ha venido a anunciar por medio de Conchita el segundo mensaje para el mundo el 18 de junio de 1965. Para comprender la jerarquía que las niñas establecen entre el ángel y la Virgen citaremos esta anécdota. El día 18 de junio de 1965.
Uno de los muchos forasteros que habían llegado a Garabandal para asistir a la aparición anunciada desde diciembre de 1964, entregó a Conchita un rosario a fin de que lo besara la aparición. La niña no quiso tomar el rosario diciendo: «El ángel no besa». «¿Y por qué?», dijo admirado el forastero. Conchita sonrió y respondió sencillamente: «Solo besa la Virgen, el ángel no es nadie». Ella venía muy sonriente y el niño también. Nosotras lo primero que le dijimos fue que dónde estaba San Miguel y el otro ángel y ella se sonreía mucho. La gente y padres que había nos daban objetos para que se los diéramos a besar y ella lo besaba todo. Algo que puede decirse como propio de Garabandal es que la aparición besa los objetos religiosos y los hace distribuir entre la gente. Al comienzo fueron pequeñas piedrecitas. Enseguida fueron objetos religiosos tales como medallas, rosarios, crucifijos, estampas y también las alianzas matrimoniales. Un día entregaron a una de las niñas una pequeña y vieja cajita de pastillas para que la Virgen la besara. Se pensó que no lo haría por no ser objeto religioso, pero la Virgen la besó ante la admiración y sorpresa de los circunstantes. Terminado el éxtasis, la niña dijo: «La Virgen me ha dicho que besaba esta cajita porque en ella estuvo nuestro Señor». El dueño de la cajita, vivamente impresionado, dijo que así era la verdad, pues había servido durante la guerra para llevar la comunión a los enfermos. Una cosa parecida sucedió con una polvera. Conchita asegura, de parte de la Virgen, que Jesús hará prodigios con estos objetos, antes y después del milagro, y que las personas que lleven con fe estos objetos, pasarán el purgatorio en esta vida. De hecho, se habla de varios casos de curaciones obtenidas con estos objetos y con la invocación a la Virgen del Carmen de Garabandal. También se cuentan, a propósito de estos objetos, que han adquirido en ocasiones un perfume como de rosa y de incienso. Nada podemos nosotros decir que parezca pronunciarse en el sentido de las curaciones, ya que es la Iglesia quien debe hacerlo y generalmente suele proceder a un dictamen, una larga investigación, así como dejar transcurrir mucho tiempo antes de un dictamen de esta clase. A nosotras, como nos gustaba hacer fiesta al niño Jesús, cogíamos piedras, yo las metía en las trenzas, Loli en las mangas y Jacinta se las daba a él, pero no las cogía sino que se sonreía mucho. Maricruz le decía: «Yu, si quieres te doy caramelos que me han traído y si te vienes conmigo te los doy». Pero él no decía nada. Ella nos hablaba mucho pero no nos permitió hacerlo a nosotras, llevar al niño Jesús. Empezó la aparición a las 7:30 y terminó a las 8. Cuando ya nos decía: «Con Dios os quedáis y conmigo también», a nosotras nos daba mucha pena. Le dijimos: «Adiós». Por último nos dijo: «Mañana me veréis también». Ha llegado el martes día 4. Nosotras, como siempre, la gente del pueblo y nuestros padres y hermanos cada día creyéndolo más, y las gentes forasteras que habían venido, muy animadas para decírselo a los demás, para que vinieran al pueblo. Nosotras seguíamos haciendo nuestra vida corriente y haciendo lo que nos mandaban nuestros padres. Llegó la tarde del martes 4, tercer día de ver a la Virgen, subían muchas personas, sacerdotes, hubo rosario a las 6 de la tarde en la parroquia y nosotras con una llamada. Estaba la iglesia llena de gente y en el altar mayor había como 12 sacerdotes y fotógrafos sacando fotografías. Cuando terminó el rosario nosotras teníamos 2 llamadas y pensamos correr. Hay 2 maneras distintas de correr, si es que podemos decirlo así. La primera, fuera del éxtasis, cuando ellas van con gran rapidez hacia la calleja porque una interna fuerza les lleva hacia ella. Es lo que nos describe Conchita en este punto del diario. Pero sucede también que las niñas se desplazan a veces muy rápidamente durante el éxtasis. Son las llamadas marchas extáticas. La primera de estas marchas extáticas tuvo lugar el día 8 de agosto de 1961. Los asistentes están de acuerdo en darles un sentido nada ordinario. Durante sus marchas, que pueden transformarse en carreras, las niñas parecen animadas de una fuerza interior muy grande de tal manera que es imposible detenerlas. Otras veces se les ha visto avanzar en una manera parecida a una danza, correspondiente a una melodía que solo ellas escuchaban. Estas marchas pueden ser efectuadas a una gran velocidad. A veces parece como si no tocasen los pies en el suelo y también se ha dicho que era como si tuviesen alas en los pies. Al terminar no se aprecia en las niñas apenas señales de fatiga, mientras que los que las han seguido, aún los más fuertes, están anhelantes. En varias ocasiones las 4 niñas han recorrido el camino de los pinos de rodillas en éxtasis, al cuadro y la gente corriendo detrás. De nosotras, a algunos no les dio tiempo de llegar. Maricruz y yo nos quedamos un poco más arriba que Loli y Jacinta. Nosotras 2 en el mismo cuadro y las otras 2 no. Decía la gente que nosotras con todo lo que corríamos no sudábamos y ellos sí sudaban y llegaron todos cansados y les extrañaba. Pero como era la Virgen la que nos llevaba,
Según las explicaciones de las niñas, durante sus marchas extáticas tienen la impresión de estar quietas delante de su visión y cómodamente situadas. La Virgen siempre sonriendo, lo primero que nos dijo fue, ¿sabéis lo que quiere decir el letrero que tenía el ángel debajo? No, no lo sabemos. Dice ella. Quiere decir un mensaje que os voy a explicar para que el 18 de octubre lo digáis al público. Entonces nos lo dijo, y es el siguiente. Hay que hacer muchos sacrificios, mucha penitencia, visitar al Santísimo, pero antes tenemos que ser muy buenos y si no lo hacemos nos vendrá un castigo. Ya se está llenando la copa y si no cambiamos nos vendrá un castigo muy grande. Conchita repite a menudo, lo mismo que sus compañeras, ante todo el mensaje. Dice todavía más, de nada nos sirve el creer en las apariciones si no cumplimos ese mensaje, mejor dicho ni no cumplimos con lo de la Santa Madre Iglesia. Carta de Conchita al Pealba de Barcelona, 10 de diciembre del 65. La niña habla del mensaje porque en 1963, que es el momento en que se termina de escribir este diario, ignoraba que el 8 de diciembre de 1964 la aparición le anunciaría una aparición para el 18 de junio de 1965 con un último mensaje para el mundo. Reproducimos después un facsímil de este mensaje segundo de la mano de Conchita. Estos mensajes dan a Garabandal un sentido universal y una vocación profética. Su contenido se dirige a la humanidad entera, aunque ciertos pasajes del mensaje del 18 de junio de 1965, encierren alusiones a grupos concretos, por ejemplo a los sacerdotes. Haciendo una constatación entre las enseñanzas de Garabandal y las del ciclo inmaculista, 1830 la Milagrosa, 1848 la Salet, 1853 Lourdes, 1917 Fátima, vemos que todas estas apariciones expresan un mismo llamamiento, la conversión de las costumbres por la oración y la penitencia. Esta ha sido la voz de Juan Bautista clamando en el desierto. Esta ha sido la llamada de todos los profetas. Esta ha sido también la voz de nuestro Señor. Esta voz de la Iglesia hablando por los romanos pontífices. El mensaje del 18 de octubre de 1961 tiene 4 partes. 1%, una llamada a la penitencia. 2%, una llamada a la fe y a la vida eucarística. 3%, una llamada a la conversión del corazón y de las costumbres y al amor de Dios y del prójimo. 4%, el anuncio condicionado de un castigo. Esto es lo que quería decir aquel letrero del ángel y el mensaje que dijimos el 18 de octubre. Luego de decírnoslo se fue. Empezó a las 6:25 y se fue a las 7. Ella nos dijo todo esto el primer día pero yo no entendí nada. Al día siguiente nos dijo que ella nos lo explicaría más tarde. Luego nos explicó qué quería decir el mensaje y cómo lo teníamos que decir. Nos indicó que lo teníamos que decir nosotras en el portal de la iglesia y que el 18 de octubre, hacer alusión Conchita al mensaje, da un salto en su diario y se traslada al día 18 de octubre de 1961 que fue el día en que las 4 niñas hicieron público el mensaje. Luego volverá a los sucesos que tienen lugar en el verano de 1961, se lo comunicáramos a don Valentín, para que lo dijera él, en Los Pinos, a las 10:30 de la noche. Esto nos lo dijo la Virgen para que lo hiciéramos así. Pero como la comisión dijo que había mucha gente y llovía mucho, no había donde cobijar el personal. Que sería mejor decir el mensaje a las 9 u 8:30. Todo esto lo dijo la comisión y así lo hicimos. Diario de Conchita, 4. Regresar al principio 1961, 1963. Octubre. Subimos a Los Pinos nosotras 4 con el personal que había a las 10:05, como lo dicen las explicaciones a menudo embarulladas de Conchita, no se pudieron cumplir las recomendaciones de la aparición. La comisión a que alude Conchita prefirió que la lectura del mensaje no se hiciera a la puerta de la iglesia, como lo había pedido la Virgen. Es interesante ver que las niñas obedecieron escrupulosamente las órdenes de la comisión. La visión les había repetido con frecuencia que lo primero era obedecer. Ellas aceptaron sencillamente el leer el mensaje en Los Pinos. Cuando llegamos a Los Pinos ya estaba allí don Valentín. Lo leyó para él solo y después que lo leyó nos dio a nosotras el mensaje para que se lo leyésemos a todos. Lo leímos las 4 juntas. Pero como a nosotras no nos oían bien, lo leyó un señor. Después de leerlo bajábamos ya para el pueblo, cuando justo en el sitio llamado El Cuadro se nos apareció la Virgen. Ella me dijo a mí. Ahora está dudando el padre Ramón Andreu. Pero como yo me extrañé mucho, el asombro de Conchita se explica.
El P. Ramón Ma. Andreu, S.J. subió a Garabandal con su hermano el P. Luis Ma, también jesuita, en los últimos días del mes de julio de 1961. Había vuelto a subir repetidas veces a lo largo del verano de 1961. Por esto, en la fecha en que está la narración de Conchita el P. Ramón Ma, había sido testigo y en ocasiones sujeto de muchos fenómenos extraordinarios. Las dudas que le surgen este día al padre no dejan de extrañar a Conchita. Hemos tenido la oportunidad de conversar largamente con el R.P. Ramón María Andreu sobre lo que aquí cuenta Conchita. Ponemos a modo de anexo una conversación con este padre, que a grandes rasgos nos da su versión sobre esto que cuenta Conchita y que tiene la garantía de que es un análisis seguro, sereno en su enjuiciamiento, claro y respetuoso con la autoridad eclesiástica. La Virgen me dijo dónde había empezado a dudar, y que había pensado y todo. Agosto. 2 meses antes del mensaje, como ya se ha podido notar hasta ahora, Conchita prefiere seguir el encadenamiento de los diversos asuntos antes que someterse a un rigor cronológico. En su narración, me llevó a Santander un sacerdote llamado Don Luis. La persona que aquí se menciona es un sacerdote pariente de la familia de Conchita, sirvió de intermediario para organizar el viaje de Conchita a Santander. La víspera de ir a Santander había mucha gente y entre ellos había un padre con un hábito blanco y a mí me extrañaba muchísimo que viniera con hábito de ese color pues nunca lo había visto. Ese día me había dicho mi mamá que le preguntara a la Virgen si me dejaba ir a Santander y yo le dije que ya se lo preguntaría. El hecho de que Aniceta pregunte a la visión por medio de Conchita, indica que tenía una cierta fe en las apariciones a pesar de que éstas habían comenzado poco tiempo atrás. Eran las 6 de la tarde cuando ya teníamos las 4:02 llamadas. En esos momentos un padre nos dio un paquete de caramelos que nos había traído. Su nombre es don Alfonso Cobian, nos los había traído para las 4, pero cuando nos los estábamos repartiendo nos vino la tercera llamada. Dejamos los caramelos en la calle con las ganas que teníamos de comerlos, pero nos gusta mucho más, ver a la Virgen. Además la tercera llamada es una cosa que nos lleva y no sabemos ni cómo vamos al sitio llamado Cuadro. Cuadro, lugar delimitado por unos troncos que se pusieron para proteger a las niñas durante sus éxtasis del entusiasmo de los curiosos. El cuadro está en la calleja. No nos dio tiempo de llegar al lugar señalado pues se nos apareció un poco antes. Como teníamos tantos deseos de saber quién era aquel padre que venía con un hábito blanco cuando se trata de los sacerdotes, las niñas preguntan a la aparición de una manera intensa, no hay nada que parezca preocuparles más. Se lo preguntamos a la Virgen, pero ella no decía nada, no hacía más que sonreír. Nosotras insistimos de nuevo y al cabo de mucho rato nos dijo: «Es un dominico». Entonces dije: «¿Un dominico?». Ella me respondió: «S8i» con acento agudo. Ese mismo día le pregunté a la Virgen que si me dejaba ir a Santander y ella no me dijo que no. Este día duró la aparición 1 hora justa pero a nosotras nos pareció un minutín. Ella misma nos dijo que había estado 1 hora. Me querían llevar a Santander porque decían que yo era la que obsesionaba a las otras niñas. Se ha propuesto como solución a los fenómenos de Garabandal las más diversas teorías. Se ha hablado de autosugestión por parte de Conchita con heteroinducción a las demás niñas. También se ha pensado en hipnotismo, en histeria, etc., pero unas soluciones iban desancando a otras dejando siempre abierto el interrogante de Garabandal. Entonces me llevaron para hacer la prueba. El primer día que fui tuve una aparición junto a la iglesia llamada de la Consolación, el éxtasis al que aquí alude Conchita tuvo lugar el día 27 de julio de 1961. El mismo día, a la misma hora, las otras 3 niñas tuvieron una aparición en Los Pinos. Durante esta aparición en Los Pinos la Virgen comunicó a las 3 niñas que Conchita le estaba viendo a ella en Santander. Se pudo constatar por teléfono, desde Cosío, por el brigada de la Guardia Civil, como las 3 niñas en Los Pinos supieron lo que estaba pasando a unos 90 kilómetros de distancia en el mismo momento. Estaba allí mucha gente y tuvo que intervenir la policía armada por tanta gente que había ese día. Hicieron varias pruebas conmigo. Conchita llama prueba a los múltiples exámenes que le hacían tanto los médicos como los sacerdotes, con objeto de encontrar una solución. Cuando se terminó la aparición me metieron en una oficina. Se trata de la sacristía de la Iglesia de la Consolación. Sin duda que Conchita la llama oficina porque no tenía otro concepto de sacristía que la pequeña de la iglesia de San Sebastián de Garabandal.